Gracias por conectarse y por mantener viva la reflexión en torno a la justicia, la memoria y la solidaridad. Nos reunimos esta noche en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos invita a reafirmar que la dignidad, la libertad y la justicia deben ser universales y aplicarse a todos los pueblos sin excepción. Este espacio busca abrir un diálogo profundo sobre la situación del pueblo palestino, las vulneraciones a sus derechos y la necesidad urgente de reconocer y defender su derecho fundamental a vivir en paz. Esta noche contamos con Luigi Baruzzi, estudiante de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas y activista por los derechos humanos. También contamos con Dalila Said, descendiente palestina, politóloga e internacionalista, magíster en comunicación política y empresarial, presidenta nacional del movimiento Puede, cofundadora del colectivo Brillantes Invisibles y activista por la causa palestina. También contamos esta noche con Nicole León Áviles, actriz psicoterapeuta, ecuatoriana voluntaria de la flotilla Sumud Global y activista de solidaridad con Palestina. Además contamos con Tamara Moncada, comunicadora para el desarrollo, coordinadora ejecutiva del Comité Unitario de Solidaridad Ecuador con Palestina y activista por los derechos humanos. Les voy a comentar un poquito la metodología. Cada panelista va a tener 10 minutos para las intervenciones iniciales. Va a haber después una ronda de preguntas y 5 minutos finales de cada panelista como cierre. Comenzamos con Luigi Baruzzi. Luigi, gracias por acompañarnos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Luigi. Buenas noches. Sí, aquí estoy. Me disculpe la tardanza. Buenas noches con todos, todas y todes. Gracias por la presentación. Soy Luigi, vengo de Guayaquil. Yo quisiera hablar más que nada desde el enfoque, el aspecto de los derechos humanos, que rodea a todo bueno, no le llamemos conflicto porque realmente no lo podemos considerar un conflicto. Esto es directamente un genocidio. Y aquí este sería mi primer punto. El, ¿Por qué diríamos que esto es un genocidio? Porque existe una política en varios frentes, en varios aspectos, de directa exterminación de un pueblo entero, de su cultura, de sus formas de vida, de sus vivencias, y vaya, la expulsión de las tierras donde viven, que podría decirse es uno de los aspectos más visibles, es lo que más se ve en cuanto al aspecto de política internacional y demás. Y bueno, se da la, digamos, curiosidad, cómo ayer fue el día de aniversario de la firma de la Declaración de Derechos Humanos, año 48 si no me equivoco, más de 75 años, y sucedió más o menos casi en la misma fecha en el que se inició el conflicto, en el que se inició toda esta tragedia. Empezó específicamente con la Nakba, si no me equivoco en cómo se pronuncia, que fue justamente la expulsión de los pueblos palestinos de sus tierras. Y en esta Declaración de Derechos Humanos se habla específicamente de que tenemos que estar en contra y denunciar siempre todas las políticas, todas las actividades que se hagan para promover el exterminio de un pueblo por otro o el exterminio de un pueblo entero. Y eso es algo que más de 75 años después estamos incumpliendo en lo absoluto. Estamos viendo un genocidio en vivo y en directo. Ya no solamente sabemos de que es un genocidio lo que está pasando, sino que lo estamos viendo en redes sociales, lo estamos viendo en la televisión, por internet, en vivo todo el rato, vaya. Eh, entonces, una vez establecido que esto es un genocidio, también se han dado todas las acciones, todas las posibles acciones a tomar que se puedan dar desde el aspecto del derecho internacional y el aspecto humanitario. Por ejemplo, fue digamos, bastante avasallador la acción que tomó Sudáfrica hace un par de años atrás, creo que fue, si no me equivoco, el año pasado o hace 2 años atrás. Sudáfrica llevó a Israel ante la Corte Penal Internacional y se logró justamente que este fallo en el que se obliga a Israel a que tome las acciones necesarias para frenar el genocidio. Muchos aquí podríamos decir que esto fue tan solamente una acción simbólica porque un régimen directamente fascista es sionista, pero el sionismo consideramos es una forma más de fascismo de las que existen en el mundo.
Este régimen obviamente no va a tomar ninguna postura, ninguna acción al respecto, pero esta acción, por más simbólica que sea, sigue siendo igual de importante. De la misma manera, desde otros aspectos, desde otros espacios legales, se está llamando a la detención del líder de este régimen, el señor Netanyahu o Netanyahu, como se pronuncia, y está en la posición de cada país el tomar acción al respecto, el encarcelarlo, vaya. Ningún país lo hace o casi ningún país lo hace. Los países que están dispuestos a hacerlo obviamente no son visitados por este señor porque sabe la que le espera. Y eso entre las acciones posibles a tomar. ¿Por qué consideramos un genocidio esta cuestión? Aparte de lo indicado al inicio. Pues suceden varias acciones en la tierra palestina, de la que estamos aquí bastante pendientes. Sucede una política de completo apartheid, completamente idéntica a la que se llevaba justamente en la Sudáfrica de hace 40, 50 años atrás. Segregación de poblaciones. Existe toda una población árabe parlante, digamos, por no decirle palestina, que ese también es otro punto. Tratan de borrar la existencia del pueblo palestino por medio de la modificación del habla, el double speak, como lo llamaría George Orwell. Pero efectivamente existe población palestina que cuenta con una ciudadanía de segunda clase, tanto dentro de los territorios palestinos como dentro de lo que ya legalmente se reconoce como parte del Estado de Israel. Y existe esta ciudadanía de segunda clase a la que se le niegan un montón de derechos básicos, se le niega incluso el poder movilizarse dentro de su propio país. Por ejemplo, eh, el conflicto actual ha sucedido sobre todo en la Franja de Gaza, es cierto, pero en los territorios del Banco Oeste o Cisjordania, como se le llama más comúnmente, en teoría existe una autoridad palestina, en teoría existe un Estado independiente, pero esto en la práctica no se cumple. Vemos que las fuerzas de seguridad de Israel están a cargo de la seguridad, están a cargo de a quién permiten dejar pasar, a quién dejan entrar, y el territorio en ese lado del territorio palestino, en Cisjordania, está efectivamente dividido en islas. Incluso se ha llegado a hablar del archipiélago palestino. Toda la región de Cisjordania está dividida en pequeños puntos donde vive concentrada, hacinada la población palestina, mientras a su alrededor están las políticas de colonización, porque esto es directamente colonización en pleno siglo XXI. Cómo el ejército israelí se toma estas tierras para entregarlas libremente a colonos, a personas que no han vivido en el Medio Oriente nunca en su vida. Son personas literalmente eurohegemónicas, por decirlo de alguna manera, que vienen desde afuera y con esta política de Israel de si eres perteneciente a tal grupo étnico, te damos terreno gratis para que vengas y lo tomes. No importa que haya sido propiedad de otra persona antes. Y aquí está uno de los puntos importantes de que este estado terrorista es efectivamente un etnoestado. Es un estado hecho para una población étnica en específico, disgregando o desdeñando, mejor dicho, a todas las demás poblaciones. Y claro, en este sentido, la población étnica que está siendo privilegiada en estos espacios es la población judía, podríamos decir, mientras que la población palestina, en su mayoría musulmana, está siendo discriminada. Pero no se trata solamente de musulmanes palestinos. En Palestina existe una diversidad tremenda de poblaciones que están todas sujetas a esta política de apartheid. Existe la población drusa, existe la población cristiana, la población armenia, por ejemplo. Son comunidades que tienen miles de años de historia de vivencias en ese territorio. Entonces, retornando, existen todas estas políticas de segregación, de dividir a la población en pequeños territorios, de quitarle sus terrenos, de irlos reduciendo a cada vez más y más y más pequeños. Y esto es una política que hemos visto que se ha querido implementar en Gaza con este reciente conflicto que, bueno, comenzó entre comillas, pero realmente podríamos decir que se reactivó hace 2 años. Y toda esta política actual de la línea amarilla con la paz de Trump, como se le dice, realmente es volar medio tajo de la Franja de Gaza para entregárselo a más colonos y concentrar aún más a la población palestina en el pequeño espacio de la ciudad de Gaza y ciudades vecinas, Khan Yunis creo que se llama. Entonces, una vez dicho todas las afectaciones de derechos humanos que han ocurrido en torno a la población palestina, también sería de destacar y de denunciar específicamente las relaciones que existen entre este Estado terrorista y el actual gobierno ecuatoriano, de cómo todos los contratos, todos los tratados que se están firmando entre la actual administración de Noboa con el
gobierno terrorista de Netanyahu son algo que debemos denunciar constantemente. Y aquí quisiera saltar ya hacia mi última parte, saltar hacia el qué podemos hacer nosotros, nosotras y nosotros, como población civil, como personas de a pie y organizaciones sociales. ¿Qué podemos hacer al respecto de toda esta matanza, de todo este genocidio que se está dando al otro lado del mundo? ¿Qué podemos hacer? Pues primeramente estaría el siempre mantener a Palestina en la boca, nunca dejarlo de mencionar, siempre mencionarlo, siempre gritarlo, siempre decir Palestina existe, siempre denunciar las acciones del régimen israelí, siempre denunciar que esto se trata de un genocidio, no es un conflicto común y corriente, se trata de un genocidio de que debemos denunciar y debemos evitar que suceda en lo más posible siempre en todo espacio. A nivel más práctico también está el salir a las manifestaciones, organizarnos como grupo, salir y protestar afuera, no solamente de los espacios diplomáticos israelíes, sino afuera de directamente las instituciones gubernamentales de nuestro país. Aquí quisiera poner de ejemplo cómo aquí en Guayaquil, cada que nos manifestamos, siempre sea el motivo que sea, siempre, como nos manifestamos generalmente a lo largo del 9 de octubre, y ahí se encuentra justamente un consulado del Estado de Israel. Siempre es infaltable una parada fuera del consulado para gritar a favor de Palestina y en contra del genocidio. Y es una acción Luigi, que podemos... Dígame. tienes 2 minutos. Ya, discúlpenme, ya voy terminando. Y junto con este otro tipo de acciones también está el denunciarlo en todos los canales posibles y en todos los espacios posibles. Y una vez dicho todo esto, agradezco bastante el estar en este espacio y una última frase que quisiera decir es que justamente, sin importar si seamos cristianos, musulmanes, judíos, etcétera, etcétera, yo personalmente soy ateo, pero esta lucha contra el genocidio que está ocurriendo en Palestina es una lucha que le compete a toda la humanidad y es una de las causas más humanas que podemos encontrar en nuestra actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luigi, por tus palabras. Seguimos ahora con Dalila Said. Dalila, por favor. Listo, ahí creo que me abría el micrófono. Buenas noches con todos los presentes. Implementar la exposición de Luigi, ¿no? Iniciar desde que hemos visto una palestinización del mundo en donde las voces de los pueblos se han volcado a las calles y eso también ha sido una manera gigante de contener toda esta masacre, todo este genocidio que estamos viendo en una transmisión en vivo, las 24 horas del día prácticamente. Y más que nada resaltar el papel importante que tiene el tema de cómo ven a Gaza como un laboratorio de guerra, como un laboratorio de experimentos, de ensayos que practican con los gazatíes. Entonces han creado de Gaza una vitrina tecnológica, ¿no? Dentro de este modelo global en donde tenemos que aprender a cuestionar, tenemos que ver que están cambiando el sufrimiento humano, ¿no? Como una mera mercancía. Entonces, esta vitrina tecnológica que les digo que prueban en los gazatíes a modo de un laboratorio, está conformado por una cantidad de versiones de drones, de misiles, de sistemas de vigilancia, de cámaras de reconocimiento facial, de ciberseguridad, de intervenciones de llamadas, todo eso probado 24 horas al día con los gazatíes. De hecho, hay un informe reciente que lo publicaron el 28 de noviembre, que es la revista Más 972 Magazine, que es una revista israelí. Ellos mismos preparan este informe y relatan cómo el rol de las empresas de vigilancia se encargan de extraer este tipo de datos de los gazatíes para retroalimentar de hoy por Estados Unidos. Estas empresas, ustedes pueden investigar, se llaman Palantir y Datamir. Entonces, estas operan desde que se firmó el falso alto al fuego en Gaza, y operan dentro del Centro de Coordinación Civil de Kiryat Gat. Este centro que fue creado por Trump, por Estados Unidos, ubicado a más o menos a 20 kilómetros desde de la parte norte de la Franja de Gaza, es donde están monitoreando permanentemente las acciones que se llevan en Gaza, en Palestina, y luego esta información lo venden afuera, ¿no? Este modelo lo empiezan a exportar al mundo entero y gobiernos enteros están empezando a comprar este sistema de videovigilancia.
Israel hace poco también dio perdón, Netanyahu en Israel dio algunas declaraciones en las noticias de la ISF, en donde él ya habla abiertamente como que Israel es el que está liderando la revolución tecnológica más grande del mundo y que ya se ha sentado supuestamente a hablar con los líderes más grandes de la inteligencia artificial del mundo. Entonces, son palabras mayores que hay que detenernos de analizar el trasfondo de esto, lo que implica para todos los gobiernos de alrededor del mundo, porque lo que pasa en Palestina, como les digo, es un laboratorio de ensayo y prueba que luego se replica y se va a replicar alrededor del mundo. Londres, por ejemplo, hace días y ya empezó a firmar un acuerdo en donde va a haber un sistema de vigilancia permanente, las 24 horas, con drones. Las cámaras nunca se van a apagar. Entonces, este acuerdo ya fue firmado por más de 60 alcaldías del Reino Unido para poder monitorear a la gente 24 horas. Obviamente te dicen que es por seguridad, por evitar que si hay alguna marcha se salga de control, por este tipo de argumentos, de falsos argumentos que están camuflando una verdad que realmente es preocupante. Entonces, como les decía, Gaza no solamente representa a día de hoy la destrucción masiva, la limpieza étnica, también es un espacio de control social a través de estas tecnologías que les estoy comentando y que están exportando al mundo y que luego esto se transforma en meros dividendos y utilidades para todos quienes que se están lucrando con la guerra en Gaza. Ustedes pueden investigar los diferentes relatos de los gazatíes, cómo ellos están narrando en diferentes redes sociales, en diferentes páginas, en diferentes comercios, que a mitad de la noche se están levantando con literal los drones volando aquí, en su rostro, sobre sus camas, que entran por, obviamente, lo poco que quedaron de sus casas, por las ventanas que no tienen ni vidrio, simplemente entran y están monitoreando ahí mientras tú duermes. Entonces, son cosas terroríficas que parecen alejadas porque estamos aquí en Ecuador y en algún momento no pueda pasar. Pues sí, es un sistema que ya está siendo exportado al mundo. Entonces, inician como una herramienta supuestamente inofensiva, pero esto ya, no sé si recuerdan la obra de Orwell que se llamó 1984. En su momento era una obra de ficción, porque él cuestionaba que en el futuro los medios de comunicación y la vigilancia van a estar a manos de gobiernos totalitarios que van a empezar a manipular el estilo de vida y el pensamiento. En ese momento veían como, no, esto es ficción, esto no va a pasar. Pero vemos que no, que es una advertencia real para la población mundial. En su momento fue esa advertencia. Igualmente, hay que detenernos a pensar el trasfondo del el sionismo. Su creación también nació como un régimen de vigilancia. Esto ya hay toda una investigación de una profesora de la Universidad de Nueva York que habla, estudia de la tecnología y la política en Palestina, que va netamente de la mano. Entonces, esta profesora dice que Israel ya heredó sistemas coloniales de vigilancia por los británicos y también por los otomanos que estuvieron en Palestina en su momento. Entonces, en ese momento ya habían los censos, el número de propiedades que se demolían, una lista de impuestos, pero a día de hoy esto se intensificó con la inteligencia artificial, con toda ese big data que existe y que pueden controlar como tentáculos a toda la población gazatí, porque todos los gazatíes están monitoreados 24/7 con esto del reconocimiento facial que les comentaba. Saben todos los movimientos de ellos, saben absolutamente todo. Igual les quiero conversar, siguiendo esta línea de la seguridad. Hay una cifra actual que emitió el CIPRI en el 2024. El CIPRI es del Observatorio de la Guerra en Estocolmo, y él habla, este observatorio arroja una cifra de cómo las compañías armamentísticas rompieron récord gracias al genocidio en Gaza principalmente. Obviamente esto también se suma a la guerra en Ucrania y los demás enfrentamientos en el Medio Oriente. Pero dice CIPRE que el 50% de las ganancias de las compañías armamentísticas se quedan en los bolsillos de Estados Unidos. Entonces, en el 2023 la cifra era de 632.000 billones. Acá tengo la cifra del 2024 que superó los 670.000 billones, y en el 2025, pues con la escalada en América Latina que se viene, esto va a crecer a grandes pasos.
Entonces, son momentos preocupantes del tema de la línea amarilla, que ya lo mencionó Luigi. Antes del acuerdo, falso acuerdo de los 20 puntos, Gaza tenía un 51%, se controlaba el 51%. A día de hoy, pues, Israel está controlando el 58%. Esa línea amarilla es tan mutable que va de acuerdo al día, al estado de ánimo que tenga el ejército en ese momento, y así van acorralando a la población gazatí más y más y más. Es también interesante traer a colación, porque hay mucha gente que se desinformó en su momento. No sé si escucharon la noticia de estos días en donde murió Yasser Abu Shabab. Yasser Abu Shabab era un traidor pandillero, sí palestino, pero que por mucho tiempo colaboró con Israel, y él era el responsable de robar los camiones de ayuda humanitaria cuando se enviaban por zonas peligrosas a propósito para que pudieran llegar y abastecer a la población gazatí. Entonces, este traidor, un verdadero terrorista, trabajaba con el ente sionista, y cuando enviaban a los delegados de Naciones Unidas o de algún país, pues lo llevaban a los campamentos de este señor, Yasser Abu Shabab, y veían a la gente que estaba no desnutrida, que tenían alimentos. Entonces los medios de comunicación sacaban la noticia de, no, si los gazatíes están súper bien, miren las fotos, visitamos el campamento, tal, tal, tal. Entonces, y Yasser Abu Shabab pues aparecía en imágenes subidos dentro del camión con armas diciendo que se secuestraron el camión de ayuda humanitaria. Entonces, esta información es importante traerla a colación porque la gente se desinformó y empezó a decir es que jamás es quien intervenía, jamás es quien tomaba la ayuda humanitaria para los gazatíes, cuando no era así, ¿no? Ya creo que se me acaba el tiempo. Cualquier pregunta, pues ya seguimos conversando. Gracias. Listo, Dalila, muchísimas gracias por tu intervención. Seguimos ahora con Nicole León Áviles. Nicole, por favor. Bueno, buenas noches allá con todas las personas. Em, yo, bueno, a mí me llama mucho la atención cómo ahora está respondiendo la sociedad, ¿no? Con este supuesto acuerdo de paz, que no es más que un acuerdo de negocios para repartirse Palestina, que no busca proteger vidas, sino administrar el saqueo. Y para mí, el ver cómo en su momento empezaron a haber muchas manifestaciones, por lo menos aquí en Europa, y ahora ha bajado mucho eso. Y claro, yo me pregunto cómo seguimos nuestras vidas normal y no se para todo, no se para el mundo, cuando vemos todo lo que está pasando y que cada vez va a más, no solo en todo el mundo, ¿no? Con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, Colombia, todo lo que estamos viviendo es, es parte de todo, de la lucha palestina. Entonces, para mí la lucha palestina es la lucha de todos los pueblos en resistencia que sobrevivimos a la colonización, la permanente extractivismo, saqueo, y que estamos en riesgo de, de una invasión, ¿no? Eh, es preocupante ver también cómo ahora, hace unos días, Trump dijo que iba a apoyar a todos los gobiernos fascistas, a apoyarles, eso que les va a dar dinero, y realmente el fascismo aquí en Europa y en América Latina y en todo el mundo se siente que va tomando fuerza, y cómo los medios de comunicación, aprovechando lo que dice Dalila, de, de cómo controlan todo, los medios de comunicación ahora, los medios que utilizábamos, ¿no? Quizá para difundir información como el Instagram y eso también, se ve que el algoritmo está bloqueando, nos está bloqueando realmente las cuentas de todos los compañeras activistas que estuvimos en la flotilla. Hay muchas cuentas que las suspenden, que bajan el algoritmo, que ya no tienen la misma cantidad de visitas, y, y van ganando territorio, y quiere predominar
la hegemonía. Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo vamos a organizarnos y seguir adelante en esto? Que no dejarnos descansar realmente, es que suena, sí, descansar, porque es realmente, siento que ahora hubo sí, el boom de, bueno, salimos a la marcha, tal, pero ¿y qué más hacemos, no? Entonces existe el movimiento del BDS, el boicot, que es súper importante porque va precisamente a donde tenemos que ir, a la economía. Eh, y yo lo veo en una salida, o sea, a que hay que seguir apoyando el BDS, el boicot, desinversión y sanciones desde todos nuestros territorios, desde donde estemos, porque así vamos a herir más, digamos, al sistema, ¿no? Que aquí el principal problema para mí siempre es el capitalismo. Cuando logremos abolir el capitalismo, vamos a lograr la descolonización, la justicia y, bueno, otra forma de organizarnos. Y bueno, realmente mi planteamiento es el qué más hacer, cómo seguir organizándonos, porque siento que cuando salimos a las manifestaciones viene desde una emoción, viene desde esa emoción, desde ese sentimiento de, ay, estoy viendo, me conmueve ver un niño que está muriendo, me conmueve, entonces eso me hace salir. Pero la conciencia, la educación nos hace mantenernos en eso. Entonces, no salir solo desde la emoción, sino desde una educación, desde una conciencia, y para eso se necesita cultura y educar sobre la lucha palestina y sobre la lucha en general de los pueblos para mantenernos en pie y que no sea algo de un boom, que bueno, salimos todos y luego todos de la casa como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, para mantenernos que no podemos bajar los brazos. Para eso se necesita educación y seguir educando a los niños, a las personas, a las familias sobre la lucha palestina y el ejemplo que es la resistencia palestina para todos los pueblos. Eso. Listo, muchísimas gracias, Nicole. Cerramos esta ronda con Tamara Moncayo Landeta. Tamara, ¿estás ahí? Sí, ahí estás. Hola, hola con todas, todos. Primero, agradecerles por sumarse a este encuentro en el marco de los derechos humanos, del Día Internacional de los Derechos Humanos, para hablar de Palestina, que creemos que es súper necesario, considerando además que eh, realmente coincide el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el ataque sistemático al pueblo palestino. Y creo que muchas de las cosas que pensaba, sobre las que pensaba reflexionar con ustedes y conversar, ya las dijeron, pero creo que es necesario como reforzar, ¿no? Y insistir. Eh, eh, Luigi decía, no se puede hablar de una guerra y es real, no se puede hablar de una guerra, sino que hay un genocidio en Palestina. Un genocidio que no solo está atacando al pueblo materialmente, físicamente, no solo está borrando a la población, sino que es un genocidio también simbólico, un genocidio que está intentando borrar sistemáticamente la memoria del pueblo palestino. Y eso es lo más grave, porque eh, con la firma o con la supuesta firma de este acuerdo de paz, lo que se ha hecho es que se disminuyan las posibilidades de que en el debate público esté el tema de Palestina y el genocidio en Palestina. Si bien no es que ha sido no es un tema, porque además, como ya lo decía Dalila, el algoritmo está programado para que no aparezca mayor información sobre Palestina, a partir de que se dice esta firma de acuerdo de paz, disminuye toda esa información. Y lo que se hace es que con esa pérdida de información masiva o esa amplitud de información sobre Palestina, lo que se hace es que
nos olvidemos de que existe un pueblo que está resistiendo, que un pueblo, que es un pueblo además que representa hoy en día no solo la defensa de los derechos humanos, sino que representa a la humanidad entera, porque es el ejemplo de lo que podría pasar si nosotros permitimos que avance el sionismo, que tiene tentáculos en muchas partes del mundo que no son de ahora. Si pensamos en el Ecuador, Rangazid, por ejemplo, fue uno de los grandes asesores israelitas para el gobierno de Febres Cordero y para toda la represión que desplegó contra el pueblo ecuatoriano. Pero todos estos tentáculos que tienen es lo que podría pasar. Nosotros estamos viendo en vivo e indirecto lo que podría pasar con cualquier parte del mundo si no tomamos acción frente a lo que está y si no denunciamos y enfrentamos lo que está pasando en Palestina. Eh, y creo que uno de los aspectos más importantes de los que tenemos que hablar o de los que tenemos que preocuparnos es no solo del derecho del pueblo palestino a vivir, a la autodeterminación, de ese derecho a existir, sino de un pueblo que tiene derecho a la memoria, porque la memoria es ese tejido que sostiene el pueblo, es ese tejido que nos proporciona identidad. Y lo que se está haciendo es negar la posibilidad misma de que el pueblo palestino tenga esa posibilidad de identidad, pero también existencia política y cultural. Han sido ya 76 años de ocupación, de colonización, de un etnocidio, de un genocidio, de fragmentar territorialmente. Y lo que se ha hecho no es solo someter al pueblo palestino a sus cuerpos, a sus vidas, a expulsarlos, sino lo que se hace también es desarticular esa continuidad narrativa histórica, porque la historia de nuestros pueblos, la historia de la humanidad se cuenta principalmente a través del relato, mi abuelo me contó que en tal época ocurría esto o que en este pueblo había esto, y es toda esa historia que se está borrando. A pesar de eso, el pueblo de Palestina sigue resistiendo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el símbolo de la Nakba, que cómo todavía hay palestinas y palestinos, después de muchísimas, de 70 y pico de años, que siguen cargando las llaves oxidadas y ya destruidas de lo que significaba eh, de lo que significaba vivir en Palestina, de lo que significaba ser palestino antes de esa gran invasión israelita y después de, y es también la esperanza de retornar allá, de volver a, quizás no vas a volver a tu casa porque tu casa ya está destruida, pero sí volver a construir el pueblo que te arrebataron, la dignidad que te arrebataron y esa historia. Y esto tiene también mucho que ver con la posibilidad de pensar el futuro, el futuro como pueblo palestino, a qué se está enfrentando. Finalmente, eh, Enzo Traverso habla de la memoria para el futuro y habla de esa memoria de que no solo tenemos que pensar en todas las violencias que nos atraviesan, en este caso en toda la violencia que le atraviesa al pueblo palestino y que está acabando con ellos, sino en reflejar en pensar en esas luchas, en revivir todas esas luchas y esas resistencias para construir un futuro. Y eso finalmente es lo que busca o lo que se piensa en Palestina. Y esto tiene mucho que ver también con esas políticas de muerte y esas políticas de administración de muerte y de vida que vemos actualmente con el capitalismo, que, que Palestina es es ese gran mundo de muerte. Palestina es ese gran laboratorio donde están experimentando con alta tecnología para la guerra, donde ya nos decía Dalila, donde se está implementando formas de control social que son muy crueles, que no nos llegamos ni siquiera a imaginar, que no llegamos ni siquiera a pensar lo que significa que te tengan registrado el rostro, que no puedas ni siquiera descansar en paz. Y no descansar en paz sí tiene mucho que ver con la memoria, porque cuando el capital, el gran capital, administra la vida material, administra a los sujetos, también está administrando sus memorias, también está administrando qué es lo que se puede contar del pasado. Y creo que una de las cosas que nos
dio o que ha evidenciado muchísimo eso en estos últimos 2 años es los ataques sistemáticos a los espacios culturales, incluso a las iglesias. La única iglesia católica, la iglesia de la Sagrada Familia, la única iglesia que había en, en, en el territorio palestino, fue destruida. Se destruyó la mezquita Al-Amin Muhammad, se destruyó el centro cultural Rashad Shawa, la mezquita y biblioteca Omari, el Museo Al-Qarara Cultural, y así se han destruido muchísimos espacios y sin embargo el pueblo palestino y las mujeres, porque yo creo que las mujeres cuidamos a la final, somos las cuidadoras de la memoria, así como nos encargamos de las tareas de cuidado, nos encargamos de la reproducción de la vida, también nos encargamos del cuidado de la memoria, y hay mujeres que están ahí sosteniendo y buscando la manera de preservar toda esta historia para que el genocidio, que también es simbólico, que también es sobre la memoria, no llegue a su objetivo principal, que es no solo desaparecer físicamente al pueblo palestino, sino desaparecerlo de la historia, borrarlo de la historia, porque eso ayudaría a sostener el relato de que, entre comillas, son el pueblo elegido y por eso tienen el derecho a matar a mansalva, asesinar a mansalva. Entonces, si es que tú borras todo esto que estaba acá y destruyes todo esta historia, esta memoria del pueblo palestino, eh, ganas el relato. Y esto también tiene que ver con quién puede hablar, quién controla el relato oficial. Y ya lo decía Dalila, los medios y el algoritmo están controlados por el gran capital. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de hablar? Es el gran capital. Y en este caso es Estados Unidos, Trump, quienes tienen el control sobre las redes sociales, sobre los grandes medios de comunicación, Israel. Y creo que nosotros, y una gran labor que tenemos es luchar contra el algoritmo, sí, usar estas mismas herramientas que son del gran capital, estas mismas redes sociales, para denunciar a través de ahí y luchar con el algoritmo, quizás cambiar el algoritmo de alguna manera para recordarle al sionismo, recordarle al capitalismo y al fascismo que no vamos a permitir que se borre un pueblo. Quizás los cuerpos se pueden exterminar, pero su memoria no podemos permitir que se borre, porque permitir que se borre una memoria, la memoria de todo un pueblo, va a ser permitir que el día de mañana vivamos, sí, lo que precisamente decía Dalila, la historia de 1984, donde todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que seguir hacia adelante, donde nadie puede decir que aquí había otra realidad y eso no solo va a pasar en un territorio físico restringido a unas fronteras, sino va a pasar en el mundo entero. Si nosotros no seguimos denunciando, si nosotros no seguimos sumándonos, si nosotros no empezamos a hablar de toda esta historia de cómo empieza la invasión, de cómo empieza el genocidio, si no recordamos la Nakba, si no recordamos las intifadas, si no recordamos todo lo que ha implicado este ataque simbólico, vamos a permitir que a la larga el sionismo gane y no solo gane en Palestina, sino gane en el mundo. Y yo creo que ahí, parafraseando a Rita Segato, ella dice, renuncio a ser humana después de ver todo, o sea, después de ver cómo la humanidad se ha insensibilizado frente a la masacre que se vive en Palestina. Yo no quiero renunciar a ser humana, yo todavía tengo fe en esta humanidad y tengo fe que vamos a seguir siendo sensibles frente a la a todo esto que está ocurriendo en Palestina y en el mundo, específicamente en Palestina, porque es el, el emblema de lo que, contra lo que tenemos que luchar, es el emblema de la defensa de los derechos humanos, es el emblema de la resistencia frente al capital, pero también es el emblema de lo que significa cederle centímetros al sionismo, al fascismo, a la violencia capitalista, a esta nueva violencia capitalista que además está altamente tecnologizada. Y yo solo quisiera cerrar pensando, ¿no? Que
mientras exista una niña palestina o una niña que recuerde lo que ha sido Palestina, que recuerde lo que está ocurriendo allá, mientras exista esa madre que está resistiendo, defendiendo a sus hijos, a sus hijas, mientras exista toda una comunidad que cuenta esa historia, y esa comunidad no tiene que reducirse a la comunidad palestina, sino que tenemos que ser todas y todas. eh, Mientras exista la denuncia, Israel no va a poder borrar a Palestina, no va a poder quitar a Palestina del- de la narrativa mundial, y no va a poder acabar con todo un pueblo, y tampoco va a poder avanzar con sus tentáculos para lograr la palestinización del mundo, como decía Dalila. Eso, compas, gracias. Muchas gracias, Tamara, por tu intervención. Abrimos ahora un espacio de preguntas. No sé si, Edu, si ya tenemos preguntas que hayan hecho o si no es el momento para escribir sus preguntas por el chat. Yo creo Edu, que deberíamos dar oportunidad para que la gente alce la mano en la opción de reacciones. Pueden alzar la mano y se le habilita el micrófono. O si no, manifestarlo por mensaje para habilitarles también el micrófono. ¿alguna pregunta? Ali, quizás más que preguntas, no sé, invitarles también a quienes se han sumado a este webinar a reflexionar sobre lo que ha dicho Luigi, Nicole, Dalila, yo, y invitarles también desde las distintas posiciones, desde nuestros distintos lugares situados, a pensar en Palestina, en este espacio, que la idea es eso, ¿no? Abrir el debate para que juntos y juntas reflexionemos lo que implica la solidaridad con Palestina. Perfecto, entonces abrimos el espacio para el debate, la opinión. David López. Edu, ¿le puedes habilitar el micrófono? Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escucha? Sí, sí, se escucha. Ya. Para Dalila Said, mi pregunta es un poquito más personal en el asunto de lo que ha experimentado con esta ola de efusividad por luchar por Palestina, y también la bajada pues, esto de interés por la cuestión de la causa de Palestina. ¿Cuáles han sido, qué es lo que has sentido en este disgregar, en este vaivén de la lucha? Y más o menos, ¿qué conclusiones has sacado personalmente en este vaivén que hemos tenido en que la gente está luchando y de nuevo decae y se olvida de esta situación en la cual está Palestina? Gracias, David, por tu pregunta, muy importante. La palabra perfecta que has descrito es un vaivén de emociones en general desde que el genocidio se desató, ¿no? Creo que estar presenciando esto a la distancia nos ha sentado mal a todos. Hemos tenido momentos de victorias en donde al menos yo, al ver miles de banderas en países que yo nunca imaginé en mi vida que iban a estar en las calles, como Corea, como en Australia, como en las propias calles de Estados Unidos, alzando banderas palestinas, portando cufías, cuando una historia que no empezó el 7 de octubre, con una historia que son más de 77 años de esto, y que el mundo haya visto, es una victoria moral, es una victoria de la humanidad. Que si bien se ha paralizado el accionismo, el activismo de la causa palestina a raíz de estratégicamente armado los falsos 20 puntos de Trump, porque ese también era uno de los objetivos. Ahorita la gente piensa que como ya hubo un alto al fuego, ya no está pasando nada. Cuando se está intensificando todo, Cisjordania también es otro punto que no lo topamos ahora, pero que está viviendo momentos muy duros. Mi familia es de Cisjordania. Tenemos varios testimonios de recientemente en la época de la cosecha de los árboles del olivo al vecino de nuestra casa, cortaron todos sus árboles y solamente dejaron los colonos un árbol de olivo en pie. Según las cifras que maneja la autoridad palestina, son más de 37.000 árboles de olivo que han sido talados y destruidos.
Y ustedes saben la importancia que tiene el árbol de todo estas emociones, de este vaivén de triunfos y derrotas. Creo que es humano sentirlas también y creo que va de la mano de todo proceso de revolucionario. Y es un llamado, sí, revolucionario del siglo, porque es la impronta del siglo XXI, es lo que nos está marcando a todos a día de hoy. Y dentro de este vaivén, pues yo me quedo con lo positivo, David. Creo que siempre cuando estamos frente a un hegemón, ante un colono, la historia mismo nos dice, las luchas son amargas y largas. Pero el triunfo se llega, tarde o temprano se llega. Entonces, todo lo que estamos haciendo hoy, estos encuentros, el tema del boicot a las marcas, salir a las calles, hablar de Palestina, no estamos sembrando en el aire. Esto va a trascender. Quizás mi generación no logre ver la caída de este sistema perverso sionista que está incrustado en todo el mundo, sus tentáculos. Pero sí vamos a ver, porque hay ejemplos en la historia que ha pasado esto. Vean lo que pasó con Argelia. ¿Cuántos años bajo el imperio francés se logra, se puede? Entonces, son luchas amargas, largas, pero son victorias muy dulces también y las hemos presenciado, David. Así que no, más esperanzadores que nunca estamos, más firmes que nunca y pues seguimos adelante, porque mientras cada palestino, cada ciudadano alrededor del mundo como ustedes lleve el mensaje de un palestino, la causa jamás va a morir. Muchas gracias, Dalila, por tu intervención. Edu está alzando ¿Sí? ¿Me escuchan? la mano. ¿Me escuchan? Sí, Ya, perfecto. sí se escucha. Miren, yo escuché las intervenciones atentamente de Luigi, de Nicole, también de Dalila, y bueno, y también de Tamara. Entonces yo creo que se habló bastante sobre el tema de las acciones, qué hacer. Y yo creo que mi pregunta va, en este caso, en este 2026, que se viene va a ser un momento, un periodo muy difícil para los pueblos en el mundo, por todo lo que representa la guerra imperialista entre potencias. ¿Cuál sería el camino que debe optar el movimiento global de solidaridad con Palestina, ¿no? Se ha hablado del tema de BDS, de boicot, desinversión y sanciones, se habló también el tema de que no dejar de hablar de Palestina, pero desde sus reflexiones sí quisiera escucharles, porque los cuatro compañeros, compañeros y compañeras que están aquí presentes responden al movimiento de solidaridad con Palestina en sus territorios, ¿no? Entonces, sí, tengo esa inquietud, ¿no? No sé si les parece, vamos con Dalila. Sí, claro. Bueno, Edu, la verdad la lucha, como tú dijiste, o sea, el problema y la raíz de esto es del actual sistema sionista que está incrustado no solo en gobierno, sino también en la banca mundial. O sea, y pongámosles nombre, BlackRock, Grupo Bloomberg, George Soros, la banca Rothschild, esos son realmente el deep state incrustado en cada gobierno alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo luchar frente a este sistema capitalista transnacional que todo lo quiere, que todo lo abarca? Es una tarea de conocimiento, yo creo. Al menos en nuestro espacio, cuando difundimos la causa palestina, nombramos a estos actores para que la gente entienda cuál es la raíz del por qué llegamos hasta aquí. Porque en qué momento el capital tiene que ser más importante que la vida humana y en qué momento se perdió el sentido de humanidad y de poner las vidas de los mismos sudaneses, por ejemplo, que está llevándose a cabo un genocidio horrible en Sudán, ahorita, en estos momentos, así como el de Palestina, en Congo. Entonces, ¿en qué momento? Entonces, es un espacio, yo creo que a la conciencia y al conocimiento, no solo la marcha, ¿no? Lo que ya hemos hablado. Esto es importante ir nombrando estos actores. Y nada, desde nuestro espacio la difusión es masiva. Hay mucho temor todavía alrededor al nombrarlos, porque todos los controlan, todos nos vigilan. Pero insisto, yo sí creo, y no solo yo, ya hay muchos analistas, politólogos desde el año 2002 que vienen anunciando que estamos ya en momentos en donde los imperios se están desvaneciendo. Es un momento en donde están cayendo ya, están en su última fase de existencia. Y es un imperio que se aferra tanto a no desaparecer
que por eso la ola de violencia se ha repuntado alrededor del mundo. Entonces, hasta que nazca este nuevo orden, que no sabemos cómo será, que yo sí apunto que va a ser más multilateral, donde va a haber más naciones, no solamente Estados Unidos o Europa, no, no, van a haber nuevos actores. Entonces, hasta que haya esta transición, pues yo creo que es importante, Eduardo, nombrar, como te decía, estos actores y hacerles entender a la gente de dónde viene el problema y por qué llegamos a este punto. Eso. Continuemos, por favor, con Nicole. Bueno, yo desde mi espacio puedo decirte que igual yo, bueno, me dedico al arte, entonces el arte realmente es una herramienta muy fuerte a nivel social, porque para mí el arte es político o no es arte. Entonces, realmente utilizarlo para educar, para crear conciencia, de la misma forma para boicotear. Creo que podemos seguir utilizando esa herramienta y que está funcionando dentro de los colegios, porque, en fin, cuando hablas con los niños, cuando hablas con adolescentes sobre el tema, están dispuestos a hablar de eso, a aprender, pero el problema es que no sabemos llegar a ellos, porque queremos que ellos se comuniquen de la misma forma que nosotros nos comunicamos de nuestra generación y ellos ya tienen una forma completamente diferente a comunicarse y tenemos que aprender nosotros a comunicarnos, no ellos a comunicarse de nuestra manera que vemos que ha fallado por completo, que el sistema que nosotros hemos utilizado no ha servido. Entonces, aprender de ellos y saber cómo las nuevas generaciones pueden seguir con, con los movimientos sociales, con las luchas sociales, desde su perspectiva y desde su forma de comunicar. Pero tienen que tener la información que nosotros tenemos para que la historia luego no se vuelva a repetir. Porque sí, se habla de que probablemente haya un orden mundial que sea de tres, ¿no? Entonces, también ver cuáles cómo vamos a, cómo vamos a ser partícipes de eso o no. Porque si vamos a permitir que vengan tres a mandarnos de la misma manera, pues solo vamos a cambiar de patrón y vamos a seguir en lo mismo. Pero sí realmente construir una forma nueva de organizarnos. Hay mucha gente que, bueno, diferentes orientación políticas, yo soy comunista y tengo una forma que yo creo en la organización que puede funcionar. Pero claro, también concientizar sobre esas nuevas formas de organizarnos. Si no va a haber el capitalismo, ¿qué va a haber? Y dejar, y hablarlo claro y decir, esta es una forma que podemos utilizar. Perdón, veo una pregunta ahí, no sé si es, bueno, y nombrarlo también, porque me pasa que generalmente en las conferencias o en las charlas que estamos dando, sale a la luz bastante la lucha armada, la resistencia armada, ¿no? Y también hablar de eso, porque siempre es como nadie quiere hablar de jamás, es como no, y cuando es legítimo, es una resistencia armada. ¿Por qué no hablar de eso? ¿Por qué tener miedo de mencionarlo, de hablarlo? No, hablemos todo, de todo ya claramente, sin tapujos y yo creo que eso es muy importante porque ya te digo que hay muchos jóvenes ahora que hablan, dicen, bueno, entonces la revolución que nos viene va a ser la lucha, o sea, va a ser armada. Eso es algo que sale mucho y en las escuelas, en los colegios dicen, ahora, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros vamos a tener que coger las armas. Eh, o cómo más podemos organizarnos. Entonces, es algo que está latente en la sociedad y que hay que hablar y que hay que saber también escuchar y que puedan hacerlo, porque mm, preferible que lo hablen abiertamente a que luego lo hagan sin que nosotros nos enteremos de nada, como
suele pasar, que no nos enteramos de nada los grandes y pensamos que nosotros somos los súper inteligentes y ellos los tontos. Entonces, eso. Muchas gracias, Nicole. Luigi, por favor. Bueno, respecto a los comentarios que hizo el compa Edu y también a la pregunta que veo por aquí en comentarios, eh, sería una respuesta en varios puntos, más que una respuesta en reflexión al respecto. Eh, la relación que existe entre el Estado de Israel con las políticas y acuerdos que toma el actual gobierno. Ahí la principal implicación es más allá de los acuerdos armamentísticos, acuerdos de seguridad, tanto en la época de León Febres Cordero con Ranga, así como en la época actual, con quién sabe cómo se llamarán estos asesores de seguridad de nuestras fuerzas. Lo que principalmente queda, considero yo, es el precedente. Es un precedente a nivel mundial de cómo, a pesar de todas las cámaras, a pesar de absolutamente toda la información que tenemos disponible sobre este genocidio en vivo y en directo, no se está haciendo nada al respecto, no se está, o mejor dicho, no, pareciera que no tiene mayor efecto lo que queremos hacer al respecto. Simplemente el genocidio sucede a pesar de nuestras protestas y esto sigue y sigue y le queda como enseñanza no solamente al gobierno ecuatoriano, sino a un montón de gobiernos autoritarios en todo el mundo. Y ahí entra lo que decía la compañera Nicole sobre justamente no, no era Nicole, perdón, era Dalila, sobre el resto de genocidios que están sucediendo, por ejemplo, ahorita en África, y aquí voy también con un punto de que, ¿qué podemos hacer, entre otras cuestiones, en este 2026 al respecto de cómo llevar más adelante la lucha palestina hacia un público mayor? Justamente hablar sobre otros genocidios también. El genocidio en Sudán, que es el principal, pero también y muy específico el genocidio en el Congo, todo el conflicto que existe al respecto de la minería, la explotación infantil en ese país, debido a los conflictos entre un Estado que es autoritario y corrupto contra milicias brutales que directamente quieren llevar a cabo un genocidio étnico entre las distintas tribus de la zona. Eso por un lado, hablar sobre otros genocidios. Otro punto ya más en general, yo diría que justamente ya, aparte de nuestra lucha en Palestina, extender nuestras luchas también hacia otros sectores, hacia otras cuestiones que también son igual de importantes. Y aquí esto ya entra en una respuesta mucho más general de empezar a organizarnos para tomar una postura social y política e incluso económica en los distintos aspectos de nuestra política nacional. Y bueno, aquí yo te hablaría ya de la cuestión de organizarnos allí donde podamos, siempre, ya sea que estemos en una escuela, en una universidad, en un colegio, o en un trabajo, o estemos viviendo en el campo, o en nuestros barrios marginales, ya sea de Quito, de Guayaquil, de cualquier otra ciudad. Todo espacio en el que estemos conviviendo, socializando con otros individuos, siempre tratar de organizarnos en torno a los problemas comunes de dicho espacio. Esto es lo que llamamos los frentes de masa desde el espacio del marxismo, vaya. Y esto, ir construyendo frentes de masas con los cuales articularnos y tratar de justamente influir y construir en las políticas de los espacios en los que vivimos, de las sociedades en las que vivimos. Esta sería como una proyección a mediano o largo plazo de lo que puede salir a partir de esta lucha contra el genocidio en Gaza y en Palestina, que actualmente sí, como decía yo, esta es una de las principales luchas de la humanidad en este momento, pero es una de tantas luchas y es una que justamente nos ha dado el ejemplo de que cuando existe justamente esa emocionalidad, nos movilizamos y salimos a las calles y logramos hacer algo al respecto. Yo estaba justamente en Italia cuando salió justamente todo lo del Blocchiamo Tutto, que fue en septiembre de este año, si no me equivoco, y fue justamente a partir de esas acciones cuando se logró que varios países de la Unión Europea empiecen a reconocer al Estado palestino. Antes de eso no se lo había hecho nunca y fue este conjunto de manifestaciones multitudinarias gigantescas las que lograron el reconocimiento para el Estado palestino. De esa misma manera podemos lograr un montón más de cosas y no solamente en el campo de la lucha palestina, sino en otros muchos campos de la lucha social. Lo que justamente nos hace falta y debemos construir es organización. Y como decían justamente las compas, debemos organizarnos teniendo en cuenta las formas y actitudes de las generaciones de hoy en día. Tenemos que hallar nuevas formas de organizarnos, tenemos que hallar nuevas formas de hallar a los espacios juveniles, de llegar a ellos, de incidirles, indicarles, verán, tenemos que organizarnos, podemos hacer esto, esto, esto. Y bueno, eso sería mi intervención.
Listo, Luigi, muchísimas gracias. Seguimos con Tamara. Gracias, Ali. Sí, creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tender puentes entre organizaciones, no solo dentro de Ecuador, sino en América Latina, como fortalecer esos puentes, fortalecer los lazos para impulsar desde nuestra región, que además conoce mucho de de la violencia estatal. Aquí vivimos las grandes dictaduras de los 70, 80 que dejaron cientos miles de muertos. Aquí en el Ecuador también hemos vivido, aunque pasen por, aunque estén, aunque nos hayamos olvidado o no estén en la memoria colectiva del país, también hemos vivido fuertes procesos de masacre. Entonces, tender puentes y construir y fortalecer esos puentes, esas relaciones para que sea una lucha colectiva por Palestina. Y creo que lo otro que tenemos que hacer es lograr no solo poner en el lenguaje de las nuevas generaciones, como ya lo decían Nicole, Luigi, el tema de la organización, sino también ponerlo en el lenguaje de América Latina, hablando específicamente desde Ecuador, para un país que está intentando sobrevivir, donde nos asesinan, si no es a mano del ejército, es y- por la desidia del Estado, porque no hay salud, porque no hay educación, no hay trabajo, no hay alimentación, etcétera. Eh, ¿Cómo hablarle a este país de la importancia y la necesidad de hacer solidaridad con Palestina y de denunciar los vínculos que el Ecuador está tejiendo con Palestina? Entonces, hay que buscar los mecanismos de visibilizar civilizar por qué desde este país latinoamericano chiquito que está intentando sobrevivir, que además tiene otro idioma, otra cultura, es importante solidarizarse con Palestina. Yo creo que una de las cosas es eh, hacer mucha pedagogía poniendo en relación justamente esto que preguntaba, si no me equivoco, Hernán, ¿no? Eh, ¿Cómo relacionar lo que pasa en Palestina con lo que pasa en el Ecuador? No nos olvidemos que aquí Daniel Noboa le dijo a Netanyahu que tienen los mismos enemigos y no es mentira. Desde el 21 de noviembre, una noticia de Naciones Unidas dice que desde la firma del alto fuego, de la paz, al menos 67 niños fueron asesinados, 2 por día. Y aquí también están siendo asesinados los niños de las Malvinas, los niños en los hospitales por falta de cánulas y siendo entregados en cajas de cartón, ¿no? Entonces, por qué el sionismo y por qué en este gobierno se mata a los niños? Quizás porque son el futuro, quizás porque son los que terminan construyendo o dando la puñalada final a este sistema, a este imperio que, como bien lo decía Dalila, ya está cayendo. Entonces, creo que va por ahí, creo que es importante también. Quizás a veces decimos que estos espacios de reflexión, estos espacios de discusión, como que no nos atraen mucho y más bien salgamos a tomarnos las calles, pero no, es importante tener estos espacios porque es importante también fortalecer el discurso y entender por qué luchamos por Palestina, porque es importante, aún después de 77 años, si no me equivoco, de más de 70 años de una ocupación que resulta en genocidio, seguimos diciendo que Palestina tiene que ser libre y Palestina resiste. Eso. Muchas gracias, Tamara. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta o opinar. A ver. La pregunta de Hernán ya le respondieron. Ahí está. Gaby Morillo, por favor. Edu, si le puedes activar el micrófono. Edu. Sí, mi pregunta es para Nikki. Nos mencionaste acerca de cómo muchos activistas que participaron en la Global Summit han recibido estos bloqueos y también sabemos que actualmente estamos en un momento donde la censura está en un nivel que
muy alto. Y también, o sea, que esta censura ya se ha manejado incluso en redes sociales, en un espacio que tenemos que las personas que no tenemos tal vez como que un poder político, un poder para ir en una asamblea a hablar de estos temas, usamos para mantener nuestros discursos. Entonces, mi pregunta ya en sí sería, ¿tú has sentido que a través de mantener este discurso que tú lo tienes, tus publicaciones de alguna otra manera han mantenido un alcance o tal vez lo ha bajado o incluso te han censurado, te han bloqueado eh, respecto al tema de Palestina, todo tu activismo, por decirlo así? Nicole. Sí, siento bastante, sobre todo las últimas 2 semanas, hemos conversado con compañeras que tienen mucho alcance social en las redes sociales y les han bloqueado sus 3 cuentas. Ahora, cuando siguen publicando cosas desde otras cuentas, ya les eliminan las publicaciones. Em, Solo en un día bloquearon, de las personas que yo conozco, bloquearon 5 cuentas y no les daban las razones, solo les bloquearon. Obviamente solo hablan de Palestina, estas cuentas que te digo solo hablan de Palestina, no hablan de ninguna otra cosa. Yo en mis redes sociales hablo de varias cosas, yo en mi arte, bueno, yo me dedico a denunciar la cultura de la violación y las opresiones capitalistas a través del arte, entonces yo abarco más cosas y sí he sentido censura cuando hablo de abusos sexuales. O sea, yo publiqué mi libro y mi libro me han bajado no te digo cuántas veces del Instagram. Y justamente como cuando denuncio específicamente a un abusador sexual, a un violador, que son conocidos porque son públicos, es un cineasta famoso, me bajó mi publicación y no me dejó volver a publicar nada del libro durante 2 meses, esto a principio del año. Y así. Entonces, no es solo con el tema de Palestina, pero es con todo. Es con todo. Te vas fuera de la regla, hablas de la cultura de la violación, te bloquean, te censuran. Y no te especifican la razón. Es solo que el contenido no es apropiado. Entonces, claro, no es apropiado para quién. ¿Para quién? ¿A quién no le conviene que se sepa esta información? Y eso es lo que tenemos que cuestionar. Yo ahora tengo otra red social, pero que claro, no tiene el mismo alcance. Utilizar como Mastodon, se llama, bueno, hay algunas, pero bueno, yo uso Mastodon, que, que bueno, no es centralizada y bueno, en teoría tienes más, claro, libertad, pero en sí la gente no utiliza eso, ¿no? Entonces es como que si es que no todos no empezamos a utilizar otras redes sociales y nos quedamos en el Instagram, poco podemos hacer. Pero existen formas, pero es muy complicado. Y ya te digo que censuras no solamente en las redes sociales, sino también de ir a lugares. Yo perdí mi trabajo por ir a la flotilla. A mí no me quieren volver a contratar en un barco. Yo soy marinera también y no me quieren volver a contratar en un barco porque fui a la flotilla. Entonces, todas esas sanciones que ves, eh, esas censuras que son, o vas a algún espacio al aeropuerto y te interrogan 50 veces a dónde vas a ir, que por qué vas a ir, con quién te vas a ver. Entonces, eso, eso se siente y bueno, es parte, ¿no? De aprender a vivir con eso, pero también qué vamos a hacer, qué alternativas hay para seguir comunicándonos y que no nos caiga. Marcia Uciña, a ver, está comentando, hay que reforzar el boicot a productos hechos en territorios ocupados y de empresas que aportan económicamente al genocidio, ya que son los círculos económicos los que están controlando el mundo y están implantando la cultura del control y la violencia. Muchísimas gracias, Marcia, por tu opinión. ¿Alguien más estaba alzando la mano? Ujujú.
¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra opinión? O si no, ya vamos a pasar a la última ronda. Cada panelista tiene 5 minutos como para hacer una última reflexión y dar algún mensaje para el cierre. Empezamos, vamos con el mismo orden. Empezamos con Luigi, por favor. Bueno, no hay mucho más que hablar después de toda esta hora y 20 minutos que ya hemos estado aquí, pero sí sería mencionar unas poquitas cosas que se me quedaron por fuera. Se mencionó acerca de que nuestra lucha incluye la resistencia hacia imperios en decadencia. Sabemos específicamente de cuál hablamos, pero yo mencionaría que estamos en un momento mundial en el que estamos presenciando el surgimiento de nuevos bloques imperialistas y la postura clara de estos nuevos bloques respecto a una situación como la de Palestina, un país colonizado y básicamente sufriendo un genocidio, vaya. eh, Nos queda clara la postura viendo cuáles fueron las votaciones respecto a este supuesto plan de paz de Trump en lo que viene a ser la ONU, de cómo en el Consejo de Seguridad el típico Estados Unidos votando a favor de dicho plan y tal, pero luego los que en la psique de ciertas organizaciones sociales que están como, oh vaya, los bloques antiimperialistas, me estoy refiriendo a Rusia y China, se abstuvieron de votar en contra de esto que claro, dice, oh, no, no votaron a favor, pero se abstuvieron. Y eso es básicamente el que calla otorga. Y con este callamiento, con esta extensión, otorgaron que se apruebe dicho plan de paz, que es el que ahorita pone en vigor en la cuestión de la línea amarilla y el quitarle más del 50% de territorio a la franja de Gaza. Así que yo diría ahí, más que la enseñanza es una cuestión a tener en cuenta, de que nuestra lucha debe ser hacia todos los bloques imperialistas y capitalistas, no solamente al típico de todo el siglo XX, sino los nuevos en surgimiento. Eso por un lado, y luego el llamamiento a sí mismo a que, como decía, debemos seguir organizándonos, no solo por el tema de Palestina, sino también por los demás genocidios que se están dando en el mundo y también por todas las demás problemáticas y luchas sociales que experimentamos en nuestro diario vivir, sobre todo en un país como Ecuador, en nuestro país de la periferia que está actualmente asediado por todos estos problemas, sobre todo aún más con este gobierno tan mediocre que tenemos. Y nada más, solamente decir que esta lucha, por más cual sea nuestra orientación religiosa, o nuestra etnia y demás, esta es justamente una lucha que marca algo concreto, es un punto de quiebre para la historia de la humanidad, porque es en esta lucha, es en este momento en el que se va a decidir si vamos a permitir que sucedan más genocidios en el futuro o si aquí vamos a decir basta, no vamos a dejar que esto suceda nunca más. Y bueno, este es ese momento. Y nosotros estamos escogiendo decir basta, no más genocidios. Listo, gracias. Muchas gracias, Luigi. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Seguimos con Dalila. Bueno, simplemente decirles, ¿no? Que Palestina a día de hoy demanda claridad, moral, conocimiento y reconocimiento a su sufrimiento. Esto es algo indiscutible. No es un conflicto que inició ayer o no es un conflicto por temas religiosos como nos quieren vender, como siempre han querido presentar, que siempre el judaísmo ha estado aquí interviniendo porque no se ha llevado con los musulmanes, con los cristianos. Investiguemos cuál es el rol. Yo no soy partidaria de alguna religión específicamente cristiana o así, ¿no? Pero investiguen cómo es el trato de los sionistas judíos en Palestina, a los cristianos que tantas veces se dan golpes de pecho defendiendo a la tan famosa tierra prometida, al pueblo elegido de Dios, que ese es el discurso que insertaron en América Latina cuando inyectaron capital a las iglesias. Entonces, investiguemos cuál es el trato realmente, quién es el verdadero enemigo que nos une a todos. Entonces, es diferenciar. Yo conozco a mucha gente judía que ha alzado su bandera por Palestina, que sale a las manifestaciones porque no es un tema religioso, es un tema geopolítico, es un tema de expansión, es el gran Israel que Netanyahu se presenta en la Asamblea de la ONU 11 días antes del 7 de octubre, que no sé si vieron las imágenes y la recuerdan, con un marcador y con un mapa en donde él estaba modificando las líneas fronterizas
y cómo era su intención de expandirse a Siria, a Irán, a Irak, a Líbano. Todo este proyecto inició hace años atrás y lo que estamos viendo son las secuelas de este proyecto que ya se veía venir y que está en nosotros detener, porque no solamente se queda en el Medio Oriente, no solamente avanza allá, va a avanzar a América Latina. Tenemos ya gobiernos representantes de este régimen instaurados desde la Patagonia, empezando con Milei y con toda la política que está armando con el agua y vendiendo las concesionarias de agua a empresas israelíes. Entonces, simplemente recordarles a quién nos estamos enfrentando. Confío en las voces de los pueblos del mundo que han alzado, en las nuevas generaciones que alzan su voz, las antiguas también, porque sin ellas no hubiésemos sostenido 77 años de lucha. Y es el legado que han dejado. Y a nosotros nos toca tomar la posta y seguir hablando de Palestina. Entonces, simplemente agradecerles por el espacio y nada, un gusto haber compartido con todos ustedes. Un gusto, Nicole, conocerte, aunque sea a través de la pantalla. Darte un enorme gracias por tu valentía, por embarcarte en esta flotilla, por alzar la voz por todos nosotros. Muchas gracias. Dalila, igual, muchísimas gracias por la intervención, muchas gracias por acompañarnos esta noche. En el chat nos comenta Verónica Fletcher. Dice, Ecuador y Argentina están sionizados. Estamos atentos a lo que pasa en Chile el domingo próximo. Organizarnos es clave y no dejemos de hablar de Palestina. Muchos cristianos estamos a favor de Palestina, no caben las generalizaciones. Son las iglesias evangélicas y pentecostales y fundamentalistas las que son el brazo armado religioso del neoliberalismo. Continuamos, por favor, con Nicole. Bueno, igual gracias a todas las personas que están y también por haberme invitado. Espero verles en Ecuador. Voy en enero, así que espero ahí vernos en persona. Dalila, gracias. Bueno, yo para finalizar, solo quiero, bueno, volver a recalcar que para que exista una solución real hay que desmontar el imperialismo y el capitalismo que sostienen la ocupación, el apartheid y el extractivismo. No podemos seguir aceptando marcos políticos diseñados por las mismas potencias que sostienen la violencia. Necesitamos otras formas de hacer política basadas en la autodeterminación de los pueblos, la justicia social y la solidaridad global. Y la libertad de Palestina no vendrá de negociaciones entre élites, vendrá de la descolonización profunda y de la resistencia de todos los pueblos que enfrentamos la misma maquinaria de dominación. Así que bueno, seguimos y adelante. A la victoria siempre, compañeras. Nicole, muchísimas gracias. Igual me uno a las palabras de Dalila. Muchas gracias por tu valentía. Continuamos con Tamara. Tamara, por favor. No, ya creo que se ha dicho todo. Agradecerles a todas y todos por conectarse a este webinar eh, e invitarles a hablar de Palestina, a vestir, a usar los símbolos de Palestina para denunciar, para visibilizar que existe un territorio que está siendo acechado y un pueblo que está resistiendo frente a la violencia imperial, a sumarse a todas las campañas de boicot y hacer cualquier acción que esté al alcance de sus manos, de nuestras manos, para apoyar esta causa, que es la causa de la humanidad, porque como ya se ha dicho en este espacio, no se restringe al territorio palestino, sino que se está expandiendo, se expande alrededor del mundo y está llegando más fuerte y más rápido de lo que creemos y esperamos al Ecuador y América Latina. Eso, agradecer también a Nicole por, por tener la valentía de sumarse a la flotilla. Eh, Insisto, y creo que las mujeres somos las que a la larga no solo sostenemos el capital,
sino que reproducimos la vida, sostenemos las luchas, sostenemos las memorias, aunque en la historia estemos totalmente invisibilizadas. Gracias, Nicole, y gracias a todas y todos por hacer parte de este espacio del CUSEP. Muchísimas gracias, Tamara. Susi Peñafiel nos dice en el chat, boicot, desinversión y sanciones. BDS es movimiento de liderazgo por la justicia y sanciones contra Israel. Los boicots se facilitan instando al público a evitar la compra de bienes fabricados por empresas israelíes, la desinversión instalando a los bancos, fondos de pensiones, empresas internacionales. Muchas gracias, Susi, por tu comentario. Queremos agradecer profundamente a nuestros panelistas por su tiempo, sus reflexiones y su compromiso. Recordemos que defender la vida y la dignidad de un pueblo es defender a la humanidad entera. Muchas gracias a todos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Damos cierre a este conversatorio. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Me abrí los gracias. micrófonos noches. por si acaso. Gracias. Un abrazo con todos. No, y es todas. excelente, excelente, gracias. Y viva Un Palestina abrazo. libre. Viva, viva. ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que Viva. viva! Excelente ponencia. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas